5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver si cojo todo esto. También he pensado. Esto todavía. Venía los 20, Ah, pues ya, Sí, sí, puede ser, yo no me he encontrado, pero vamos, tampoco exploramos eso de eso. O sea, 1700. Ya tenemos, sí, hombre, más tampoco, más de lo que pensaba yo, vaya. No, no, es igual. Que venga, venga y punto. No que tendrán que hacer caso. Iniciativa de Javier Paz, que lleva varios años diciendo, y hay que reconocer que él tenía acierto porque yo le decía, ¿y quién te crees que se va a apuntar a esto? Pero en fin, él se ve que tenía más razón que yo y como es muy pesado, como aquel del chiste en el buen sentido de la palabra, pues por fin lo ha conseguido, ¿no? Bueno, pues no lo sé, como lo estaba comentando por aquí, yo creo que lo primero que conviene decir es que Azagra es una villa con historia, quiero decir que tiene poso y peso histórico, pero por desgracia, pues los vestigios de edificios y tal que podríamos tener de su antigüedad, pues están prácticamente todos desaparecidos, si exceptuamos lo que queda de la iglesia, que es el único edificio, porque no quede nadie fuera, el único edificio en el que quedan cosas u objetos de más de 200 años, digámoslo así no excluimos a nadie, ¿no? Todo lo demás que había, como os voy a ir diciendo cuando vayamos paseando, pues ya no lo tenemos, y entonces, según vayamos hablando, lo que tenéis que hacer es, sobre todo, un ejercicio de imaginación, para intentar reconstruir cómo pudo ser aquello, ¿no? Pues en concreto, donde estamos ahora, hasta prácticamente comienzos del siglo XX, pues estamos en unas campas ya, todo esto serían campas, ¿no? En el año 26 ya empezaba a haber calle por aquí y don Francisco Arbeloa y las maestras de entonces tuvieron la idea de que como en el año 26 fue el primer vuelo transoceánico del hidroavión Plus Ultra, donde iban entre otros los navarros, ya sabéis, iba Ramón Franco y el teniente Durán, y luego los navarros Rada y Ruiz de Alda, en ese vuelo, que fue desde Palos de Moguer en Huelva hasta Buenos Aires, primer vuelo transoceánico, el Plus Ultra. Pues entonces don Francisco Arbeloa animó a los niños a que solicitaran al ayuntamiento que una calle importante del pueblo recibiera el nombre de Plus Ultra. Y entonces, pues el ayuntamiento de la época estaría presidido entonces por don Francisco Íñigo Preciado,
conocido como el Cadreitano por nuestros abuelos. Digo nuestros abuelos porque la mayoría somos, algunos hay más jóvenes, pero bueno, en aquel año sería, creo sí, don Francisco Íñigo Preciado el Cadreitano, llamado el Cadreitano porque su madre era de Cadreita, vaya, pero el Íñigo era de aquí. Pues aceptaron la sugerencia de don Francisco Arbeloa y las peticiones de los chavales, de los críos y crías, y entonces dijeron que no, que había que darle el nombre de Plus Ultra a una calle que iba a ser importante, y así se quedó, ¿no? Poco después de eso, no sé si un poco antes, aquí se estableció el cuartel, que los mayores conocimos, donde está ahora el ayuntamiento estaba el cuartel, como sabéis. Luego en los años de la República, en lo que era la Casa del Médico, que inauguraron en la República, y estaba ya el lavadero, y ahí estaban los corrales, contaba muchas veces mi padre, los corrales municipales llamados de la Dula y de la Gollada. En la Dula se guardaba sobre todo el ganado caballar, mular y asnal, o sea, los equinos, y en la Gollada se guardaban las vacas. Entonces existía como cargo municipal que se adjudicaba por remate cada X tiempo el pastor de la Dula y el pastor de la Gollada. ¿De acuerdo? Había un pastor municipal que recogía el ganado que tenían los distintos vecinos que cedían para que los llevaran a los pastos y se juntaban allí, como veremos después, en el raso del Mayoral, y desde allí pues se los llevaba a pastar. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ir recorriendo. Esto era la calle Entre Ríos, que como se data Carrascón en el cuaderno número 4, lo podéis leer, pues empezó a funcionar en los años 20, la calle Entre Ríos, ¿no? Y ahora vamos a ir paseando por allí hasta el núcleo de la plaza. Tendremos que entrar, vamos a aprovechar, estará, porque hoy hay boda, pero entraremos a la iglesia para explicaros un poquito lo que queda de más antiguo de la iglesia. En realidad es todo lo que hay en el interior. Rodearemos la iglesia para hacer evocación de cómo era la calle Arta y aquellas calles de por allí, y la parte trasera de la iglesia. Bajaremos y explicaremos lo del palacio de Cabo de Armería, y luego seguiremos por la plaza y la Raso Goñi y calle Mayor un trozo para que os hagáis idea de algunas casas blasonadas que existían a finales del 17 y comienzos del 18, y que algunas, los que ya somos un poquito mayores, hemos conocido los escudos, pero ya las casas muy deterioradas. ¿De acuerdo? Venga, vamos hasta la... No, estratégico. Pues aquí estamos en la plaza, que ya sabéis, desde el 19 hasta aquí ha ido recibiendo distintos nombres, En tiempos de la Restauración, finales del 19, Plaza de la Constitución, luego Plaza de la Libertad, luego Plaza de la República durante la Segunda República, luego la plaza sin más, hasta que José María Salvador, que era concejal del Ayuntamiento en el 1951, hizo una remodelación de los nombres de las calles, dándoles nombres pues, de batallas, por ejemplo Navas de Tolosa, Cortes de Navarra, y a esto entonces lo denominó Plaza de los Fueros, y así se ha quedado, ¿no? Bien, entonces ya sabéis que desde principios del siglo XX, porque antes parece que estaba ubicado en la calle Arta, el viejo ayuntamiento, el viejo abuelo, el que nosotros los más mayores conocimos de crío, pues estaba ahí en ese solar, con lo cual pues recordáis que la plaza era todavía más estrecha. O sea que esto es plaza, en realidad es una plazoleta, tampoco tiene una estructura de plaza propiamente dicha, y afortunadamente cuando derribaron el ayuntamiento pues no se decidieron a edificar otra vez ahí, en todo lo que es la terraza del Tristras, porque si hubieran vuelto a edificar ahí, pues el espacio de la plaza todavía se hubiera quedado más reducido. De todas formas, la plaza, y teniendo en cuenta que el pueblo hacia allí, ya más allá de la calle Nueva, en aquellos tiempos del 19, eran campos, y Azagra estaba desde la calle Nueva hasta la Peña, pues el espacio del pueblo era muy reducido, y realmente este era el centro neurálgico del pueblo, que como veis en cualquier plaza que se precie... Más cerca aquí, que se te oye. Ya me oís, ¿no?
En él desembocaban, porque no sé si habéis contado alguna vez, todas las calles distintas que desembocan en la plaza, por todos los lados y costados. Realmente, empezando por esta, que era la famosa calle de Medios, la de arriba, la de atrás, la de la Primicia, que quedó destruida cuando la caída de la Peña de 1874, pues vais contando todas las callejas y calles que desembocan aquí, y realmente son unas cuantas. Entonces este era el centro nucleador del pueblo. Aquí a finales del 19 y comienzos del 20, pues estaban, digamos, las casas. Seguía estando el Palacio de Almería, que luego explicaremos. Estaba en la esquina la casa abacial, la casa del cura que conocimos, que databa del siglo XVIII. Estaba el ayuntamiento con su correspondiente torreta. Estaba la casa del poli, que en realidad esa casa, por lo que he podido constatar, sería de su suegro, Manuel Íñigo, bisabuelo de algunos de los que estáis por aquí. Manuel Íñigo Navarro, el posadero, era el suegro de don Hipólito Virto, y yo creo que originariamente la casa era de su suegro, del posadero, y después se convirtió en la casa de Poli. En la casa que es ahora de José Mari y de Juani, pues esa era otra casa de unos terratenientes fuertes del 19, que eran los Marín Albéniz, de los cuales era yerno don Miguel Armendáriz, que fue alcalde al empezar el siglo XX, y después pasó a Lerga, que se casó con una hija adoptiva de Armendáriz, otro Lerga. Enfrente pues estaba, ya sabéis, otro terrateniente importante, que era don Ramón Moreno. Estamos hablando de finales del 19 y comienzos del 20, ¿vale? Después esta casa de la esquina, pues también en tiempos de la caída de la Peña era otro terrateniente importante, que era don Robustiano Moreno, al cual después le compró la casa Gorriti, y entonces ya nuestros abuelos la han conocido y la conocieron como casa de Gorriti. Pues estaba Garciandía, que vino por el 19, unos apellidos de esos que tenemos en Azagra, tipo Garciandía, Mariñelarena y tal, son gente que apareció por aquí a mediados del 19 o así, procedentes del norte de Navarra, de la Punza, de la Tasa, etcétera, ¿no? Que se casaron con azagresas y se establecieron por aquí. Después estaba el Palacio de Cabo de Armería, y enfrente de la casa de Manoli ahora, pues era de los de Camila Monreal, de los padres de doña Camila Monreal Fernández de Manzanos. ¿De acuerdo? Vale. La última terrateniente de estas de los Monreal que sobrevivió fue doña Camila Monreal Fernández de Manzanos, que murió al comienzo de la República, el año 32. Bueno, pues entonces imaginaros, en aquellos años esto era la plaza, el centro, como hemos dicho, y aquí confluía toda la vida popular, y creo poder afirmar que hacia 1870, 80, aquí se cerraban con maderos y se hacían las corridas de vacas. ¿De acuerdo? Seguimos. La Paulina era hija de ese Manuel. ¿Te suena? Esa era hija de la Paulina. Los remarques de las ventanas y todo. Y aquí estaba el Palacio de Cabo de Armería, ya sabéis, recordáis que tenía los dos torreones similares y el cuerpo central. El cuerpo central, pues los mayores, alguno muy mayor que hay por aquí, igual recuerda haberlo visto sin el mirador que tenía, porque el mirador lo hizo Eulogio Medel después de la guerra, pero la fachada era plana. Se supone que tenía arriba el escudo de los Uroz, porque esto era un palacio de Cabo de Armería, que quiere decir palacio de cabo de linaje. Se supone, algunas de estas cosas no están del todo verificadas, pero en fin, se pueden decir. Azagra, por ser territorio fronterizo entre Navarra y Castilla, como otros pueblos de la zona, pues tuvo sus castillos de defensa, castillos, no el palacio, Esto era el palacio, pero arriba del todo de la peña habría un
castillo, pero bueno, no os imaginéis el castillo de Olite o algo así, sino un torreón defensivo, un torreoncito defensivo que alrededor tendría cuevas y tal a modo de refugio y estaría rodeado de algunos muros de piedra de la peña o roca de la peña y poco más, pero eso servía de defensa. Y entonces el castillo tenía su alcaide, jefe militar, digamos, que controlaba la defensa, y sus ayudantes. Entonces cabe sospechar, por lo que he podido leer por ahí, que algún Uroz, Martín de Uroz o algún antepasado suyo, sería un caballero colaborador de Pedro Martínez de Amatriain, que era en el siglo XV, estamos remontándonos ahora al siglo XV, que era entonces el alcaide del castillo, ¿no? Bueno, pues algún Uroz de estos seguramente pues, se encariñó con Azagra o lo que sea y solicitó un palacio de Cabo de Armería para establecer su linaje. Entonces parece que este palacio de Cabo de Armería de Azagra procede de los Uroz y así está recogido en el libro de Julio, en el número 4 de Cuadernos Azagreses. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que en el siglo XV el rey Carlos III el Noble de Navarra y después su hija Blanca de Navarra, casada con Juan II, a ver, para situaros, si alguno estáis viendo ahora la serie esta de Isabel, la estás viendo para situaros, eso es del siglo XV, y ahí ha salido un Peralta, ahí ha salido en distintos episodios un Pierres de Peralta, ayudante del padre de Fernando el Católico, del rey Juan II de Aragón, pero ese Juan II de Aragón estuvo casado con Blanca de Navarra. En el momento que está retratando la serie ya Blanca de Navarra había muerto, pero el príncipe de Viana, el famoso príncipe de Viana, Carlos, y otra hija llamada Blanca y Leonor eran hermanastras de Fernando el Católico, hijas de este Juan II de Aragón, que fue también Juan II de Navarra. Bueno, a lo que voy, para no alargar. Carlos III el Noble de Navarra y este Juan II hicieron dotación, o sea, la villa de Azagra y otras villas pagaban los impuestos, digamos así, para entendernos, directamente al rey. Pero cuando algunos nobles de estos hacían favores especiales a los reyes, pues les concedían los derechos de pechas, que se decía entonces, de tributos, a esos nobles. Entonces los tributos de la villa de Azagra pasaron a los Pierres de Peralta. ¿De acuerdo? Pierres de Peralta tenía su asiento principal en el actual castillo de Marcilla, el castillo de Marcilla recién restaurado. ¿De acuerdo? Pero tenía señorío sobre las villas de Peralta y Falces y Azagra y alguna Mandosilla y alguna más. ¿Por qué? Porque el rey, para recompensar sus servicios, pues se lo concedía, ¿no? Entonces digamos que en el siglo XV pues estaban por un lado estos señores de Peralta, que después, al siglo siguiente, comienzos del XVI, cuando ya Fernando el Católico, 1512, estamos conmemorando este año, o sea, entra en Navarra y pasa Navarra a Castilla, pues este Pierres de Peralta, el joven, fue fiel a Fernando el Católico, y entonces a un nieto de Pierres de Peralta, Alonso Carrillo de Peralta, nieto también, por cierto, del arzobispo Carrillo, que sale en esa serie. Este Alonso Carrillo de Peralta fue el primer marqués de Falces, ¿vale? Era nieto de Pierres de Peralta el joven y del arzobispo Carrillo, este que sale en la serie. Pues ese Alonso Carrillo de Peralta, en 1513, que era descendiente de estos Peralta, fue designado primer marqués de Falces. Y por eso la villa de Azagra durante siglos ha estado pagando sus tributos, y el marqués de Falces tenía ciertos derechos sobre la villa, entre otros nombrar alcalde hasta prácticamente el siglo XIX y presentar la terna de curas. O sea, el marqués de Falces, sucesivos herederos, presentaban al obispo una terna de curas, de los cuales tenía que salir el párroco de Azagra. Y eso ha estado vigente. El último que fue elegido por ese sistema fue don Estanislao Alcuaz, que dejó de ser párroco de Azagra en 1929 o 30, justo antes de la República. Todavía ese señor, ese párroco, era del sistema este del marqués de Falces, del privilegio que tenía el marqués de Falces. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces tenemos que suponer que ahí, junto a la primicia,
junto a la primicia, existía la vieja iglesia parroquial del pueblo, llamada también de San Salvador. Estaba junto a la primicia, ya sabéis, porque justo debajo de la primicia quedó sepultada la casa de diezmos y primicias, que era la antigua casa abacial, antes de que se hiciera en el siglo XVIII esta de la esquina. Entonces, esto está documentado en el cuaderno de Azagra número 10, debemos presuponer que existía una vieja iglesia parroquial, llamada también de San Salvador, hasta el siglo XVI, hasta que se construye esta, que ahora explicaremos, y en esa capilla, en esa iglesia, parroquial, los Uroz, palacianos, tenían derecho y construyeron una capilla lateral, cuyo retablo parece ser el que está ahora aquí frente a la iglesia, que data de la primera mitad del siglo XVI. Tenían derecho entonces, porque habían construido esa capilla, y a ser enterrados allí en la iglesia, como otra gente principal, pues tenía ese derecho, porque las iglesias, ya sabéis, hacían de cementerios, en realidad. El sacar los cementerios de las iglesias se debió en buena parte a los decretos del siglo XVIII, los monarcas ilustrados, Carlos III ya de España y compañía, que dijeron que aquello era insano, insalubre, antihigiénico y tal, y que entonces los cementerios debían sacarse de la iglesia y del casco urbano de la población, por razones higiénicas. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, en la primera mitad del siglo XVI, los abades y curas de la iglesia vieja, imaginaros, pues sería un poquito más que la ermita de San Esteban. Seguramente dataría desde el siglo XI, o sea, sería de contrafuertes y estilo un poco románico, hecho más o menos con argamasa y piedras de la peña. Pues imaginaros la ermita de San Esteban, algo mayor, pero esa era la iglesia parroquial, vieja. Hasta que entonces los párrocos de la época, primera mitad del XVI, pues determinan que tiene que haber, que el pueblo de Azagra merece una iglesia más grande y más lustrosa, porque allí ya no caben y está en mal uso, y entonces hacia 1540 reciben el permiso y se supone que empiezan la construcción de la nave principal de la iglesia. La nave es lo que vemos detrás del pórtico y detrás de la sacristía, porque la sacristía esta que vemos es del siglo XVIII y el pórtico seguramente también. Entonces, lo que es construcción del siglo XVI es la nave principal con la bóveda estrellada que vemos cuando entramos, ¿no? Esta edificación que sobresale de la nave, es, como os digo, del XVIII. Esta, en concreto, la sacristía, está diseñada por un Rahón, y los Rahón son unos arquitectos que residían en Calahorra, a los cuales se debe también, entre otras cosas, la actual fachada de la Catedral de Calahorra. Entonces, toda esta parte sobresaliente de la sacristía es de uno de estos de la familia Rahón. ¿Recordáis los mayores que seguramente lo de arriba, que es lo que se llamaba la linterna, era más alta, y tenía ventanas, o sea, tenía vidrieras, porque eso es la linterna por donde entraba la luz? Yo no lo recuerdo bien, pero me imagino que esta situación actual del redondel de arriba, que es la linterna, pues quedaría así a raíz de la reforma del 68 seguramente. Pero en alguna foto que todavía se ve por ahí de las crecidas del 59, aún se observa la linterna más alta y con vidrieras, o sea, con cristales, acristalada para que entre la luz, si os fijáis. La torre actual, como sabéis, es muy reciente porque es del 44, después de la guerra, porque la torre original, que estaba en la parte de atrás, allí en la parte del rebote, en la esquina, la torre original amenazaba ruina y en el año 29 se desmochó, siendo párroco Estanislao Alcuaz, que hemos dicho que fue el último de los elegidos por el sistema del Marqués de Falces. Se desmochó prácticamente toda, de tal forma que durante la época de la República, si os fijáis en alguna foto antigua que queda por ahí, queda pues como una elevación de 3 o 4 metros sobre el tejado, y eso es lo que quedó de torre, porque todo lo demás lo derribaron por el peligro que corría. Entonces, durante los años de la República, ahí sí tenéis fotos para mirarlo,
contempláis esta perspectiva de la iglesia sin la torre, sin esta torre y sin la de atrás, salvo el pequeño trozo que sobresalía. Tú te acuerdas, ¿no? Exactamente. Pues así era la cosa. Muy bien. La galería también creo que es del 18 de otro calahorrano. Entonces, como veis, se nota que es del 18, se nota por las pilastras, la línea recta y tal. Lo otro lo acomodaron, pero en fin, respetaron el ladrillo este cara vista que era típico de la construcción de la zona, similar al que tenía, por ejemplo, el Palacio de Cabo de Armería y la Casa Abacial y los otros edificios que había por aquí. Pues, si hubiéramos conseguido que en los años, a partir de los años 60, cuando se reformaron todas estas cosas, al menos se le hubiera dado el estilo de ladrillo este cara vista propio de la iglesia, pues seguramente tendríamos un conjunto más representativo de la época. ¿De acuerdo? Vamos a entrar un momento a la iglesia, si está abierta. ¿Tenéis llave? No, que me dijo que me quería... Quedaros aquí a la parte de atrás. Sí, vamos a quedarnos aquí porque como hay boda y así no manchamos nada. No, ya vale. Vale, ya está. Entonces, bueno, primero ya veis, esta es la nave de salón que se llama, nave única, con capillas laterales entre contrafuertes. Los contrafuertes, antes de la reforma última del 68, eran cerrados. O sea, no había comunicación, ¿no? No había comunicación entre una capilla y otra, eran cerrados y luego estaban las capillas laterales con su retablo y su altar hasta abajo. Está. O sea, que el aspecto actual que vemos en la parte de abajo, de ladrillo para abajo, responde a la última reforma después del concilio del año 68. Pero, en fin, lo que es la estructura de la nave principal, nave de salón renacentista de mitad del siglo XVI, con bóveda, como veis, estrellada, con la filigrana esta de los nervios que van de un lado para otro y el apoyo en los soportes estos de arriba, que son las ménsulas. ¿De acuerdo? Entonces se va distribuyendo el sistema este radial de nervios formando una bóveda estrellada. Entonces, este retablo, que por cierto es de la Virgen del Rosario, a la cual, como le he dicho alguna vez a don Pedro, hay que hacer propaganda, esta es la otra Virgen que tenemos en el pueblo, la Virgen del Rosario, que lleva el rosario colgando, si no lo veis os acercáis. Y entonces parece que este retablo pudo ser el retablo de la capilla de los Urós de la iglesia vieja y pudo ser quizás también el retablo principal de la iglesia nueva hasta que se hizo el retablo barroco a comienzos de 1700. ¿Comprendéis? O sea que esto puede proceder de los Urós de la iglesia vieja, como veis es renacentista. ¿Por qué se sabe que es renacentista? Pues por el tipo de columnas rectas, los remates en frontón arriba, en fin, este retablo no tiene nada que ver con todos los demás, ni con el mayor ni con los laterales restantes que son todos barrocos. Este es renacentista, del siglo XVI, presidido por la Virgen del Rosario. Es una talla de cierto valor y a la cual no le damos mucho aprecio, que ahí está abandonada. Bueno, abandonada no, pero quiero decir, ahí está renegada. No creo que ninguna azadrés y azagresa, por lo menos de tiempos recientes, se haya dirigido fervientemente a la Virgen del Rosario para pedirle nada. ¿No? Es decir, que la Virgen del Olmo ha absorbido de tal manera la devoción mariana que esta otra, por ejemplo, ha pasado. Es un retablo bonito y valioso, dicen los entendidos, que es un retablo bien de la época. ¿Bien? Bueno, pues entonces, al hacer la iglesia de Azagra, esta iglesia, hacia mediados del siglo XVII, pues el clero se había quedado arruinado, como siempre, porque había gastado mucho, ¿no? Pero bueno, no se sabe cómo,
50 años después, se embarcaron nada menos que en la historia de los retablos. Esa es otra. Yo lo que creo, como he comentado alguna vez más o menos jocosamente, es que así como en estos tiempos los pueblos han competido entre sí a ver quién tenía el mejor polideportivo, las mejores piscinas o la mejor residencia de ancianos y tal, pues en aquella época competían a ver quién tenía la mejor iglesia, el mejor retablo y estas cosas, ¿no? Y entonces, pues se embarcaban, y claro, esto de los retablos, la iglesia, por otro lado, en aquel tiempo era la principal suministradora de mano de obra. Pues claro, para hacer todos estos oficios se necesitan cantidad de artesanos distintos. Necesitamos carpinteros, talladores, escultores, pintores, doradores, retablistas, montadores, etc. Vamos, que era una fábrica inacabable. Bueno, pues entonces, este retablo mayor, que como veis es de un barroco muy florido y subido, un barroco retorcido, las columnas todas salomónicas con retorcimientos, con adornos múltiples, angelitos, adornos florales, etcétera, etcétera. Este retablo parece que es de la escuela tudelana de los San Juan, padre e hijo, que eran uno de los talleres importantes que había entonces en Tudela. ¿De acuerdo? Los San Juan Velasco, primero el padre y luego el hijo, pues seguramente se desplazarían a Zagra también en el momento y tomarían sus medidas, y una vez tomadas sus medidas no sabemos si parte lo harían aquí mismo o se volvían a Tudela y luego volvían y luego ya concordaban con los restantes oficios para montarlo, ensamblarlo, ensambladores, como hemos dicho, y luego una vez que el retablo está ensamblado y todo eso, pues se dora. El dorado, por ejemplo, es posterior, o sea, el retablo parece que es de principios del 18 o justamente de 1700, en cambio el dorado que vemos es de 1780 de un dorador de Calahorra, que se llamaba gente de la zona, evidentemente. Lo mismo que la construcción de la fábrica de la iglesia, pues parece que se debe a un tal Domingo de Estala y Pedro de Izaguirre, que eran maestros canteros, entonces no había arquitectos propiamente dichos, tal como los entendemos ahora, pero había maestros artesanos, canteros o albañiles o lo que sea, y entonces eso sí, esos se establecían aquí, y sobre todo ese Izaguirre quedó establecido aquí y tuvo continuidad generaciones después. Ya está. Entonces se construyó la nueva iglesia de San Salvador, hemos dicho, se inauguró en concreto el 3 de marzo de 1577, o sea que ahora hace 435 años que existe esta iglesia, la nave, no el exterior que os he dicho que es posterior. Aquello donde está el baptisterio ahora sería la sacristía vieja de la época, y sobre esa sacristía vieja estaba la torre antigua, que luego se derribó. La nave de salón está inaugurada, como os digo, se celebra la primera ceremonia en 1577, y luego los retablos veis que van a juego, sobre todo estos dos son prácticamente iguales que el mayor, y los dos de allí, el del actual de San José y del Sagrado Corazón, son también barrocos, pero igual son un poquito anteriores, y las columnas, si os fijáis, así como estos tienen adornos florales o angelitos también, aquellos tienen uvas y frutas. Los adornos que van rodeando las columnas son de uvas y frutas. Los dos ¿vale? No hace falta, ¿no? Ya sabéis cómo son, sabiéndolo, otro día os fijáis. Pues ya os he dicho, aquí estaba el coro, como recordáis muy bien, el órgano, la sillería, el baptisterio, el acceso al coro, todo esto a raíz de la reforma del 68, los dos púlpitos también a juego, en fin, o sea, la iglesia respetaba y guardaba una unidad propia del estilo de aquellos siglos. Después esta reforma del 68 pues la dejó muy saneada, pero la dejó más vacía, ¿no? De hecho, pues eso, si miráis la iglesia ahora hacia atrás, pues esta parte pues queda muy vacía. Sí, escúchame, ¿por qué lo quitas? ¿Qué? El
el órgano, el coro, la sillería. ¿Desde esa parte de atrás solo por arriba o cogía la parte baja? O sea, venía y salía. ¿Hasta dónde salía? Hasta aquí. A ver, los mayores, el coro salía hasta aquí. Hasta aquí. La de atrás. Ya. A ver, los mayores. No estoy seguro. Aquí estaba la fila bautismal. O sea, no sabes si era... El coro ¿Hasta dónde salía? hasta este y hasta ese. ¿Hasta esta o aquella? Sí. Vamos a ver. Había un coro. Había un coro que es esa parte de allí y dos brazos que venían. Había dos brazos, sí, ahora recuerdo. Y debajo de estos, El órgano estaba en un brazo. en ese de ahí. Sí. Y aquí estaba la pila bautismal. Eso es. Y entonces Bueno, ahí estaban con curiosidad, digo para los que tenían los fríos, las caras de todos los curvos, recordáis unas caras pintadas con unos gestos muy raros y difíciles que servían para que los señores no se asustaran a los críos. Que cuando hacíamos alguna travesura decían, cuidado, que te voy a llevar a las caras de Los cuadros esos. Ah, ya. Bueno, estos retablos, si os fijáis, pues tienen la estructura que hemos dicho de un cuerpo y arriba lo que se llama el ático con un cuadro. Los cuadros parece que son de artistas de Calahorra. Este, por ejemplo, ahora está bastante limpio y se aprecia bastante bien. Puede ser la presentación de la Virgen en el templo y el otro la predicación de San Pedro, me parece. Pero los dos de adelante están tan oscuros. Sí, se hace una restauración, igual nos subimos a un velaje para alguna cabeza. Pero ahora mismo no es especial. ¿Vale? Y ya la pregunta que por qué se quitó. Pues mira, digo yo alguna vez, esto es interpretación de Vamos a ver. Después del concilio, una corriente, pues como que había que acercar, ya sabes, el altar que antes estaba pegado al retablo y se celebraba la misa de espaldas al pueblo. En fin, parece que había que sacar pues, algo más transparente, más limpio, más cercano. Incluso hubo cierta tendencia de arrinconar imágenes porque parecían excesivas. Entonces, hubo cierta corriente posconciliar de dejar lo más esencial y esto parecía excesivamente recargado. Y entonces, como Azagra se aventuró y sacó dinero a trancas y barrancas, el párroco de entonces y el comité o quien fuera, la comisión económica, se aventuraron a hacer la reforma y la hicieron, pues la hicieron un poco según los criterios de esa época. En otros pueblos seguramente no se aventuraron o no tenían dinero y por eso ha quedado la iglesia, pues la iglesia de Carca, imaginaros, el retablo es prácticamente calcado a esto. Pero como allí no se han hecho reformas, pues entonces queda toda la estructura de la iglesia, pues tal como estaba aquí esta iglesia, pues en los años 50 antes de la. Entonces, al haber tenido el espíritu de la comunicación entre capillas, todo eso, el dejar colgados, porque estos retablos ahora así pues parecen como una cosa de museo, pero tenía más sentido cuando bajaba hasta abajo, tenían el ara del altar, se celebraba misa. Y además el altar, la parte frontal del altar, tenía sus adornos también, ¿entendéis? Entonces se hizo una labor de transparencia y de pureza que seguramente en estos tiempos no se habría hecho porque se respeta más, se quitaron los púlpitos porque ya eso de predicar desde arriba pues parecía de otros tiempos, el sermón, el panegírico y tal de los grandes predicadores, o sea, se hizo una adaptación conciliar entendida en ese sentido, pero entonces se perdió esa pátina de antigüedad que tenía la iglesia. Se ganó espacio, se ganó higiene, se ganó limpieza, porque el suelo sería de madera entonces, ¿no? Era de tarima. El suelo era de tarima, entonces se saneó
se limpió, se sacaron las tumbas, me imagino, no sé si quedarán todavía en la cripta tumbas, y debajo se hizo una labor de saneamiento, de purificación, de eliminación de imágenes para dar más realce a lo principal, pero se perdió el lado antigua. Eso, en otros pueblos, como os digo, donde no se abordó esa reforma, pues todavía... De todas maneras, Almarra será de los pocos pueblos que desaparecieron. Hombre, Todosa todavía mantiene. Por eso, que yo creo que será de los pocos pueblos que desaparecieron. Es que Almarra fue de los primeros, como he dicho, de los primeros pueblos que se hizo. Yo creo que se fue por dinero. Si no hubiéramos tenido dinero, no se hubiera animado Don Camilo o quien fuera a embarcarse en aquella historia, pues no se hubiera hecho y entonces seguiría más o menos aquella cosa. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras y a saber qué... Pasaba por debajo de la casa de mi madre y iba hacia el monte. Iba con arcos. En teoría hacia el castillo, ya sabéis. O sea, que no se explicaba. Unas leyendas no más o menos. Los albañiles, la percepción que tenían todos los. Hay unas leyendas más o menos confirmadas que hablan de los túneles que comunicaban la iglesia y el palacio y luego a su vez el palacio con el castillo. Si eso era real o no y existía esa comunicación, como tú dices, pues habría que excavarlo y confirmarlo, ¿no? Pero sí que existen tradiciones en ese sentido. No han quedado suficientemente confirmadas, al menos la del palacio con el castillo, no sé, teniendo en cuenta que los Uroz seguían conservando aquí su capilla, porque parece que antes de la restauración este retablo estaba allí, el primero a la derecha, que era justo la ubicación que tenía en la iglesia vieja. O sea, la capilla de los Uroz, estos palacianos, en la iglesia vieja estaba el altar mayor y a la derecha el primero quedaba a la parte del rasogoñi. ¿Entendéis? O sea, esa capilla lateral de la derecha, o sea, la equivalente a esa donde está ahora José, ahí parece que estuvo ese retablo hasta antes de la restauración, esta última del 68, y esa era la misma ubicación que tenía la iglesia vieja. Y como esa era la capilla de los Uroz, y es lo más próximo, o sea, esa punta que sale, pues es lo más próximo a la casa, pues podría suceder. ¿Alguno de estos otros retablos no estaba en la Virgen del Olmo antes de...? Aquí ha habido distintas ubicaciones. Este de San Gregorio he oído alguna vez que estaba en San Esteban. Este de San Gregorio parece que alguna vez estuvo en San Esteban. En San Esteban estuvo el del corazón de Jesús. El del corazón, bueno, pues no lo sé. Y el de San José estuvo la Virgen del Olmo. Que con esto han hecho diversas movilizaciones. O sea, lo han hecho, claro, porque son actos distintos que y serían... los han puesto en el ambulatorio cuando hablamos de la cripta, pues estaban los frailes, estaban sentados. Estaban, o sea, pues que eran clérigos. Sí, estaban sentados. Había una inscripción, pero como si fuera con un clavo en el yeso. Yo la cripta no la he visitado, no he visto. No, yo sí que cuando hicieron la canalización de la calefacción se bajó. Don Pedro, hemos dicho al principio, más o menos de broma, esta es la segunda talla de la Virgen que tenemos, la Virgen del Rosario, y que, como la Virgen del Olmo ha acaparado toda la devoción mariana, pues a esta Virgen del Rosario me parece a mí que no se la tiene muy en cuenta. Entonces no recuerdo ni a ninguna zagresa o a mis abuelas o madre o de sus generaciones que invocaran a la Virgen del Rosario. También se podría recuperar la devoción de la Virgen del Rosario atribuida a la imagen. ¿Sabes qué pasa? Que los pueblos lo llaman a la devoción. Ah, las imágenes del retablo. Ah, bien, bueno. El retablo, ya veis, pues tiene la base. Los artistas dicen que seguramente
aparte del conjunto, claro está, dos de los elementos más valiosos artísticamente del retablo son los dos relieves del nacimiento y de la adoración de los reyes que hay abajo. ¿Veis esos dos relieves? El del nacimiento y la adoración de los reyes. Algún año Diario de Navarra, cuando sale por ejemplo la fiesta de la Epifanía, sale un comentario sobre la fiesta de Reyes. Hace años, por ejemplo, sacó una vez que yo recuerde este relieve como decoración de la página. Después, el resto de estatuas pues parece que son menos valiosas. Las del el Salvador, porque la iglesia está dedicada a San Salvador. San Salvador, aunque se dice el Salvador, el nombre original ya desde la vieja iglesia es de San Salvador. Entonces, en el centro está la figura del Salvador sobre una nube, como veis, ¿no? El Salvador, Jesús, está sobre una nube y arriba está la representación del Calvario, con la Virgen María también y Santa María Magdalena, y arriba del todo el Padre Eterno y la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Lo veis en el centro, arriba del todo. Y luego, las dos figuras de los laterales serían San Saturnino y San Fermín. Esas dos, los obispos. Los dos obispos, no sé francamente quién es quién, pero son San Saturnino y San Fermín. Y los de arriba, los apóstoles de arriba son el de la espada San Pablo y el de las llaves San Pedro. ¿De acuerdo? El de la esquina izquierda San Pedro, que lleva una llave en la mano, tu es Petrus, las llaves de la iglesia, y el otro San Pablo con el libro y la espada. Pues ya sabéis, a San Pablo por haber sido perseguidor de cristianos antes de su conversión, de su caída del caballo, se le suele simbolizar con la espada. Y si la iglesia antigua era de San Salvador, ¿por qué estaba la del Rosario español? Porque la del Rosario estaba en una capilla, no presidiendo, en la capilla de los Udoz, que era la capilla lateral derecha. Entonces, el altar de la... No sabemos. Este, desde luego, no, porque, bueno, no sé si la imagen tampoco. Las calles y los cuerpos, calles y arriba el ático. Y abajo el fuste, bien, no hace falta entrar en tanto detalle. ¿Vale? Esto es simplemente para abrir la curiosidad, y el que tenga curiosidad, pues tenemos unos cuantos libros de Azagrad donde prácticamente está todo esto, Lo que pasa es que hay que leerlos con atención. Y a lo mejor si ahora os pica un poco la curiosidad, pues al leerlo os llama más la atención y os fijáis más, seguramente. Sin hijos y sin hijos. Bueno, subimos un poquito hasta arriba. Había alto humo para saber. Era como yo subía. Sí, es verdad.
esa casa más elevada que se ve atrás, más o menos por ahí, ahí estaría la parroquia antigua de San Salvador. Entonces tendría de frente, Juana, como hemos dicho antes, el altar mayor, que no sabemos cómo sería el altar mayor, y dando a la parte de aquí la capilla esa lateral, que era de los palacianos de los Urón, ¿vale? Y aquí una de estas, vamos, en estos sitios, ya esta no queda nada, estas son distintas, estaría la casa de los Goñi, que es la que daba nombre al raso Goñi. La casa de los Goñi, ¿vale? ¿Qué puede ser esta o qué? Que parece maja casa. O más adentro. No, sería, yo creo que interpreto que sería más adentro, pero no, en fin, por aquí ya os he dicho, o sea, la hipótesis es que en la plaza, el raso Goñi y la calle Mayor, ahí los pudientes de la época, estamos hablando de los siglos XVIII y XIX, es donde tenían sus casas blasonadas. Las casas, o sea, las casas más pudientes, como su nombre indica, pues estaban en la plaza y en la calle Mayor. Aquí estaban, como sabéis, la calle Blanca de Navarra es la antigua calle de la Luna, aquí estaban las casas de enfrente, pues ya sabéis que los que hemos conocido estas calles eran de estas calles que los aleros de las casas prácticamente se pegaban. Era una estructura un poco estilo árabe, de calles muy estrechas, la calle de la Luna, la calle de San Gregorio, por la cual pasaba la procesión, era importante en su día, pero también era estrecha, y la calle de San Gregorio tenía dos velenas, la del Horno y la de San Gregorio, que salían hasta la Peña. Y aquí se iniciaba, por la cuesta de la Miguela, se iniciaba el empalme con el Sendero Viejo, que es lo que nos llevaba arriba. Como digo yo en el cuaderno 5, de cuando la caída de la Peña, o sea, debemos imaginarnos que el castillo Torreón defensivo estaría arriba del todo, que estos peñascos sobresalían por la calle de Medios, que es esa de atrás de la Primicia, en forma de visera, de tal forma que habría casas muy humildes, pues como esas paredes que todavía se ven algún corral por ahí metido, ¿veis ahí, por ejemplo? Una esquina, o sea que cuando hablamos, a ver, de todas las caídas de la Peña, la más importante, con mucha diferencia, ha sido la de 1874. Hubo otra anterior, en 1856, que es la famosa de la anécdota de las personas y los gitanos, pero ahí murieron 8, incluidos los gitanos. Pero aquí, como recordáis, si habéis leído, murieron 91 personas, de las cuales 60 no se rescataron nunca. O sea, de los 91 cadáveres, 31 se rescataron y 60 no se rescataron, o sea que si el peñón de la Primicia se levantara y todo ese entorno se levantara desde abajo, pues seguramente podríamos descubrir muchos esqueletos y muchos restos de enseres y muebles muy rudimentarios de la época y monedas y lo que sea. Pero ese trabajo yo creo que no se ha hecho nunca. Entonces, cayeron esas moles de peña, no solo la Primicia, sino otras, se destruyeron 77 viviendas, perecieron, como recalcamos ahí en el cuaderno, bastantes más mujeres y niños que hombres varones, por la sencilla razón de que eso fue el 21 de julio de 1874 y los mayores ya habían madrugado y se habían ido a acarrear las mieses o lo que tuvieran entonces. Y les pilló en el campo. También murieron hombres, pero vamos, no en la misma proporción. Y entonces también cayó, como efecto de la caída, pues también cayó pues parte de las estructuras de lo que era el torreón ese defensivo, el castillo. Y como amenazaba ruina, lo que quedó seguía amenazando ruina, a finales del siglo XIX o principios del XX, Diputación intervino y ya tiró todo lo que quedaba, y ahí es donde encontraron las dos sillas de montar y la rodela esa de cuero, tapa de cuero, que se conservan en el Museo de Navarra y que procedían del castillo de Azar. Presidido en el siglo XV, como os he dicho, por don Pedro Martínez de Amatriain, que seguramente estaría emparentado después con estos Uroz que fueron palacianos. Mientras tanto, los marqueses de Falces seguían teniendo posesiones en el pueblo y las tuvieron, Todavía, por ejemplo, en los tiempos que cayó la Peña, el alcalde era entonces el abuelo de José Mari el Cojo, José Mari Salvador, y el abuelo de José Mari Salvador y luego su padre Gesualdo eran los que administraban los bienes de los marqueses de Falces en Azagra.
O sea que ya sabéis, hasta muy recientemente ha habido terratenientes foranos que se decían, que tenían muchas tierras aquí pero no residían en el pueblo y tenían sus administradores encargados de cobrar las rentas y de llevar las cuentas, etcétera. Entonces, la marquesa de Falces, doña Pilar Dueñas, que murió en el 20 y tantos o en el 30, por ejemplo, era la dueña de los terrenos sobre los que se hicieron las escuelas de San Isidro. Esos terrenos estaban en disputa, algún espabilado por allí que no quiero citar ahora se los compró, viendo que el ayuntamiento les había echado el ojo, se los compró a doña Pilar Dueñas, marquesa de Falces, o a sus herederos, y luego el ayuntamiento tuvo que negociar con él para adquirirlos para las escuelas de San Isidro. Pero quiero decir con esto, pues eso, que los marqueses de Falces fueron perdiendo progresivamente esos privilegios de nombrar alcalde o presentar una terna para elegir párroco, pero conservaron posesiones hasta tiempos muy recientes. Ahora mismo no sé si les queda algo ya o ya se desprendieron de todo. ¿Vale? Entonces, el primer tramo de la calle Mayor, para no volver otra vez, ya lo recordáis, primer tramo nos encontraríamos el raso del Mayoral, donde el pastor de la Dula o de la Gollada empezaba su periplo para irse por el campo, por eso era el raso del Mayoral, allí el Mayoral del ganado, juntaba lo que le llevaban y lo llevaba a pastar. Cuidado, ¿No? Volvía cuando sea. Entonces vamos a salir hasta ahí, o sea, que estaba la calle Blanca de Navarra. Blanca de Navarra es desde el 51. Bueno, allá pues sí con tapón, pero cuando tiene el pedazo... A ver, esta recordáis, los mayores y los demás ahora os lo contamos, era la calle La Luna. Aquí al principio había una casona grande donde cuando éramos nosotros pequeños vivían varias familias y tenía escudo de casa blasonada atribuida a los Fernández de Manzanos y Salvador Laveaga. Esta saga de los Fernández de Manzanos yo creo que llegaron a Zagra, por lo que he podido ver, a comienzos del siglo XVIII, procedentes de Frías, de la parte de Frías y de Oña, de Burgos. Llegaron a comienzos del 18 y se ve que era una familia pudiente, o al menos enseguida consiguió por aquí situarse muy bien, ¿no? Entonces fueron teniendo distintas casas, porque claro, luego se iba ramificando la familia y seguían conservando la importancia. Entonces, esta de aquí, donde cuando yo era crío, pues como jugaba más con él, me acuerdo, vivía Juan Jesús, por ejemplo, el maestro. ¿Sabes dónde estaba la pescadería? No, la pescadería era la siguiente. Estaba la siguiente, ¿no? La de lado. Eso es, la pescadería de la Beata que decimos era la siguiente, ¿vale? Pero la otra, pues vivían ahí varias familias porque era una casona grande también, con el escudo este que os digo, Fernández de Manzanos y Salvador Laveaga. Ahí nació Manoli. Ah, sí, ahí naciste tú. Pues pondremos la placa entonces. Cuando hagamos otra vez la casa. Vamos un poquito más. Las fiestas siempre. Feliz Ramón Corroza. Eso es. Y tenía el horno de pan. Y en la otra calle del Chorro tenían horno los Gainza. En la Belena, los Gainza, de Marcelino Gainza y compañía, ahí tenían en la calle de San Gregorio. Pero ya ¿Vale? lo tenían allá metido en la subida. Metido en la Belena. La Belena que Eso. salida. En la Belena del Horno, que se llamaba. Belena del Horno. ¿Vale? El territorio de mi infancia. Pues esta era la casa de mi tía Virginia, la señora Virginia, que era la abuela de Rosy San Marcelino. Aquí, por ejemplo, el Cholo puso la tienda, Eso sí me acuerdo yo. puso la tele y aquí veníamos los críos a ver los primeros partidos de la
de la tele, pues aquí fuera ponía el Tete, el padre de José Antonio, Pero el Nicolás, el Toño, San Marcelino. no, el Nicolás, que es mayor que También. Claro, vosotras podéis recordar otro anterior. sobresalía un poco. Sastre, Remón, exactamente. Aquí la tienda de Maritere, aquí, en esta puerta, aquí la tienda de Juanita, la de Simeón, la cantina de Saturnino, Roldán, de la Roldana, Margarita, bueno, ya iremos llegando. Y aquí estaba la casa grande, famosa, que es la única que hemos conocido con el aspecto de estos palacios navarro-aragoneses de ladrillo con galería de arquillos de arriba, que últimamente era propiedad de los Fernández de Manzanos, no sé si en origen también era de ellos. Pero esta podéis ver las fotos todavía porque ha resistido una parte hasta no hace mucho y era el típico ejemplo de palacio barroco navarro-aragonés en ladrillo, el portalón grande, la escalera grande también, los balcones de forja, y la galería de arquillos de arriba pues se tendría 9 o 10 arcos, ¿de acuerdo? Ya os digo que no os puedo certificar si en origen era de los Fernández de Manzanos o era anterior de alguna otra familia y luego pasó a manos de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito más, porque ahí abajo había otra... Como más o menos a mitad. Sí, aquí estaba, en la puerta, en la esquina estaba la taberna de Margarita y Saturnino. ¿De acuerdo? Margarita Roldana y Saturnino Salvador. Aquí en el río del río venía, por ejemplo, pues a hacer la gaseosa y el vino. Aquí en esta cantina bajaba desde mi calle, que era allí en la Peña. Y aquí estaba el bar de Chirolas, que ya era algo más que cantina, digamos. O sea, de aquí salía la otra calle que hemos dicho, San Gregorio, que se empezaba en este raso. Ahí enfrente tenían su casa los cuarteros, sanmartelinos, y el bar de Chirolas también estaba ahí. En su tiempo, pues eso, como os digo, era algo más que una... Y junto a la de los cuarteros estaba la de los niños. También. Entonces, aquí por ejemplo tenía carnicería Juana, la Julia, la madre de Bea, la de Topico, y aquí estaba la tiendita de Juanita, la del Simeón. Paquita, perdón. Exacto. Y ahí un poquito vamos a llegar hasta allí y luego subimos. Esto era la Belena de la calle Nueva. No, vamos hasta ahí. Las Belenas, ya sabéis, eran pequeñas callejas que servían de comunicación de dos vías principales. Entonces, esta sería la Belena primera de la calle Nueva, que estaba la calle Mayor, la calle Nueva se seguía haciendo a lo largo del 19. Imaginaros que más antiguamente todavía esto era la calle Mayor y aquí se cerraba, lo demás ya serían huertos, campos. Sí. La calle Nueva, de ahí su nombre, se seguía haciendo a lo largo del siglo XIX. Y acababa ahí, o sea, era frontal. Esta calle, en su tiempo, en esa caída de la Peña ahora, en esa caída de la Peña del 56, donde el cura redactó aquello de las personas y los gitanos y tal, aquí fue la parte más afectada. Pero en otra parte había otra casa que vivían los regaños. La María. Emiliano, exactamente. El padre de Emiliano, de donde salieron todos los regairas. Estos regairas también pues vinieron de la aldea nueva de Ebro hacia 1870 y a su vez yo interpreto que vienen, me consta, porque yo soy regaira por parte de madre de cuarto apellido y he investigado algo, a su vez llegarían de un pueblo de Burgos que era Barbadillo, y a su vez llegarían de Galicia, ¿sabes? De ahí el apellido. Sí. O sea que cuando hablamos, esto ya lo he explicado alguna vez en alguna charla,
cuando hablamos de la zagra o de azagreses de toda la vida, pues todo es muy relativo, depende hasta dónde y hasta cuándo te recorres. ¿Entendéis? Los barricartes, que hay tantos también, pues también aparecieron por aquí hacia el siglo XVIII, finales del XVIII, procedentes de Mélida y a su vez del Pirineo. Y así sucesivamente. Es decir, que no de aquí. Del apellido de Barricarte hay en la casa parroquial, hay del 1600 ya hay apellidos. Bueno, pues, pero finales del 17. El primero llegó de un arcediano que era cura por aquí y entonces atraería a otros de su familia y a partir de ahí se va ramificando. Quiero decir, hombre, que hay familias asentadas durante siglos, pero si sigues explorando, pues nadie es del mismo sitio siempre. Aquí creo que sería donde están estos pisos la de Escudo. A ver, había otra casa blasonada, la Herencia, la Consuelito, la Chispas, la Juanita, la Chispas. Esta era la del Marín, ¿verdad? Eso. Esta casa tenía escudo y seguramente era, como dice ahí Julio, de los Lizarraga Monreal. Eso es. Los Lizarraga Monreal. Y estos Lizarraga Monreal es una familia ilustre porque, que yo sepa, dieron nada menos que una abadesa de Tulebras, el monasterio cisterciense de Tulebras, que era doña Luzgarda Lizarraga Monreal, y el último abad de la Oliva, antes de la desamortización de Mendizábal, de 1835, el último abad de la Oliva era don Andrés Lizarraga, o fray Andrés Lizarraga Monreal, hermano de esa abadesa, que también procedía de esta familia. Por tanto, estos Lizarraga, pues eso, en el 18 eran una familia ilustre y potente de Azagra, y sin embargo ya no hemos conocido en el 19, ya no hemos conocido a Lizarraga, y sin embargo en ese momento era una familia potente, como veis, si logró colocar, porque eso aparte de otras cosas dependía también de dineros y de prestigio. Si logró colocar a un hijo abad de la Oliva y a una hija abadesa, es que era una familia El heredero tenía que estar. El heredero principal seguro. No directamente Lizarraga, alguno. El heredero chico tenía que estar. Pues quizás pasó a los Monreal porque eran primos, otra Monreal, o sea, otra abadesa de Tulebras, pero ya sabéis que Tulebras tiene una larga tradición de abadesas azagresas. Esta Luzgarda, que os he dicho, que era Lizarraga, otra prima carnal suya, que era Landa Monreal, también fue abadesa, y luego ya en el siglo XX, la hermana de Manolo el Pío, Isabel, en el siglo XX, 960 por ahí, también fue abadesa. Eso es, Isabel. María. Bueno, sí, de la larga historia de Tulebras, que creo que data el monasterio desde el siglo XI, pues en el XIX nos consta estas dos abadesas azagresas y luego en el XX otra. Y en la Oliva, pues como os digo, antes de que se abandonara y se desamortizara y aquello después se convirtió en corrales para los de Carcastillo y poco más, hasta que ya después se recuperó otra vez como monasterio, pues seguramente el que cerró el culto entonces y el monasterio fue don Andrés Lizarraga Monreal, nacido en Azagra, aquí seguramente en la casa suya en 1763. O sea que esto era la calle mayor de Azagra, y la calle mayor, pues como dice el nombre, es una calle principal. La desgracia es seguramente por circunstancias de su situación y por otro tipo de circunstancias, en algunos pueblos y ciudades la calle mayor ha seguido conservando cierto empaque principal y en cambio aquí pues ha quedado abandonado como una cosa olvidada. La peña nos ha condicionado. Bueno, peña y distintas piscinas. Vamos a hablar de Manolo, el de las piscinas, de Manolo Gómez. Hola, Aurelia. Aurelia, madre de la calle. Pero nosotros cuando éramos críos, pues muchas veces el juego consistía... No, esta era la casa de... Esta es la mía. Bajábamos por aquí, por esta calleja que no tenía más anchura que lo que se ve ahí. Exactamente, esa es la anchura que tenía. ¿Vale? Es que esta era una... y ahí había como una... jugábamos todos, una placita. Sí, un cuartito. Entonces parecía tan grande. Había otra calle. Y nos subíamos a la Vale, calle. sí, Flores. Y no nos dejaban subir, ¿eh? Bueno, la calle Mayor, como sabéis, continúa hasta allá abajo, que creo que los mayores llamaban el Ventorrillo aquello, ¿no? Y baja a donde la casa de Manolo, de
de Miguelín que decíamos, ahí es donde sale y está la placa todavía, calle Mayor. O sea que la calle Mayor empezaba en la cervecería Hamburgo y terminaba justo en la esquina de la casa de donde nació, ¿no? Tú naciste ahí, Manolo, supongo. Exactamente. Esta era la de la Loli, la del Spa, ¿no? Esta era la de la Regina, exactamente, la Emilia la Regina, La de... el abuelo de Juan el Pecoso, su abuela Ramona, los cuarteros, Ramón el Rápido, el Jauja y toda esta gente en la esquina, la tía Ino Roldana allí arriba, y luego ya se volvía donde la bodega se volvía, y había otra calle pendiente donde nosotros oíamos a los que subían con el carro jurar en hebreo y en arameo. O sea, subía por ahí. Por ahí había algún camino más Daba ancho. la vuelta y ahí, fijaros, al fondo vivía el señor Pedro de Cuatro Ojos, Pedro Martínez, tío abuelo de Asechi, del marido de... ¿Dónde está? Su tío abuelo Pedro vivía ahí al fondo. Y luego, subiendo hacia la calle La Peña, estaba la casa donde vivía Loli y Juanita y Goyo San Marcelino. Después la siguiente donde vivíamos nosotros. Todo esto cuesta arriba, ¿eh? La siguiente donde vivía el nieto, Lázaro Nieto, y la Rosa y la Upe y su madre, la Rosa. La siguiente, la del abuelo, Herminia y Juan, ¿eh? Y todavía más arriba, después la Ino Roldana, todavía hizo otra nueva más arriba, y enfrente la María la Lechuguina, que daba clases a los niños. O sea, y esta calle estaba a la altura del sendero. Eso está transformado, pero vamos, pero había que subir, ¿eh? Pero había que subir. Mira, donde Vale. termina ese muro, donde termina ese muro, escucha, donde termina ese muro, ves aquello era la bodega. Subía eso. Había una... Tenido que evocar con la imaginación, recordar. que es otra de las facultades que los humanos afortunadamente tenemos. Muchas gracias. ¡Alegría de Iruña! ¡Alegría de Iruña! ¡Alegría de Iruña! ¡Alegría de Iruña! Ha sonado el chupinazo de nuestras fiestas sin par. La alegría de Iruña se dispone a disfrutar. Somos la gente del temple para cantar.